Hola, ¿qué tal, alumnos de la universidad? El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de hermenéutica número uno. No sin antes comenzar con un pequeño resumen de lo que vimos la semana anterior. Recordemos que estuvimos viendo acerca de que la Biblia se interpreta por la misma Biblia o la misma palabra de Dios. La clase pasada decíamos que si no tenemos una concordancia, un diccionario o un comentario bíblico, aún la Biblia puede interpretarse por ella misma, ¿sí? También hablamos acerca de la importancia que tenemos o más bien las ventajas que hoy en día tenemos tecnológicamente hablando, ¿sí? Hace 2 semanas yo les compartía una aplicación que es la Biblia Paralela, la cual nos sirve bastante puesto que nos dice o nos menciona versículos paralelos, tesoro escondido, nos descifra palabra por palabra. Entonces yo les comentaba que aunque no tuviéramos estas herramientas, podríamos interpretar la Biblia, pero si las tenemos y podemos hacer uso de ella, podemos facilitarnos un poco más el entendimiento acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, prácticamente eso fue lo que vimos la clase anterior. Por ahí les dejé una tarea en la cual ustedes iban a buscar los pasajes paralelos que explicaran Juan 1.29 y qué pasajes explican Mateo 10.34. Si aún no realizas esta actividad, te invito a que lo hagas. Si se te ha dificultado o aún no has tenido la oportunidad de ver el video anterior, te invito a que lo veas para que sepas un poquito más acerca de lo que estoy hablando. Ya a esta altura del curso ya tienes que saber eh, las herramientas adicionales para la interpretación de la Biblia, ¿sí? Ya los debes de conocer, que es el diccionario, la concordancia, el comentario bíblico, y también ya debes de saber qué son los versículos paralelos, ¿sí? Recordemos que los versículos paralelos son versículos que hablan acerca del mismo tema, pero con una diferente eh, escritura o bien con un diferente forma en la que se escribió, porque recordemos que, por ejemplo, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, estos evangelios tienen diferentes tiempos en los que se escribieron, más sin embargo hablan de cosas muy similares, por lo tanto vamos a encontrar, obviamente con diferentes autores, por eso es que encontramos que los paralelos de estos versículos son un poco, más bien son un mucho parecido, ¿verdad? Se parecen bastante, pero existen otros paralelos que incluso hubo muchísimo tiempo en el que acontecieron y que pues quiere decir prácticamente lo mismo, pero con diferentes palabras y con diferente forma de expresión. Yo es lo que les comentaba en la clase anterior, que cada autor plasmó hasta cierto punto lo que el Espíritu Santo les dijo, pero también plasmó de acuerdo a cómo ellos hablaban o a cómo ellos se desenvolvían. Por eso es que cada autor también plasmó un poquito de su esencia, de cómo ellos eran, y por eso se hablan de una forma distinta. Pero bueno, esto lo vimos la clase pasada, no voy a abordar más este tema porque el día de hoy vamos a empezar a ver la primera regla de hermenéutica, ya vamos a empezar con las reglas. Entonces ya no le quito más tiempo a la clase de hoy. Vuelvo a repetir, si tienes alguna duda o inquietud, ve el video anterior y si no, pues ponte en contacto conmigo. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar esta mañana. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das de estar una vez más aprendiendo acerca de las herramientas y técnicas para poder entender un poco más tu palabra, Dios. Ponemos en tus benditas manos la vida de mis alumnos, Dios. Pongo en tus benditas manos también mi vida, Dios. Úsame, Padre, guárdame, guárdanos, Dios, y prospera nuestras vidas, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar entonces con la regla número uno de hermenéutica, que dice: es preciso, en cuanto sea posible, tomar las palabras en sentido y usual y ordinario,
Es un poco revoltoso este título, pero lo que quiere decir la regla número 1 es tomar las palabras como están escritas, ¿sí? Hay veces, o muchas veces, la palabra de Dios realmente, si está hablando de un pan, es realmente un pan. Si está hablando de una semilla, está hablando de una semilla. A veces queremos o queremos interpretar toda la Biblia como si fuera toda metafórica, ¿sí? Que nos está hablando de algo, pero no. Muchas veces realmente la palabra de Dios está hablando de lo que estamos leyendo y no es necesario que nosotros cambiemos o interpretemos las palabras por otras, ¿sí? Voy a empezar con la lectura. Estoy en la página número 16 de tu manual de hermenéutica número 1. Me voy a esperar un momento para que saques tu manual. Saca también tu cuaderno, tu lápiz, tu bolígrafo para que hagas anotaciones. Y vamos a comenzar. Página 16 de tu libro de hermenéutica 1. Bueno, voy a empezar a dar lectura. Dice, regla número 1 de hermenéutica. Dice, número 1. Cada escritor bíblico escribió en medio de una cultura específica, con el propósito que las personas comprendan el mensaje presentado por esta razón. Estos escritores usaron el lenguaje común y corriente, es decir, usaron palabras conocidas de fácil comprensión, ¿sí? Lo que te mencionaba al principio, cada autor escribió conforme a su región. Hoy en día México sabemos que es muy grande y cada ciudad habla de una forma diferente o se expresa de una forma distinta. Yo les aseguro que si yo les paso un escrito y se lo doy a una persona del Estado de México, otra a alguien de Monterrey y a alguien de aquí de Guadalajara, cada uno va a escribir de una forma diferente, ¿sí? De acuerdo a la región, para que los entiendan de acuerdo a la región donde ellos son, ¿sí? Lo mismo pasó con los escritores de la Biblia. Ellos interpretaron el mensaje que el Espíritu Santo les daba conforme a la cultura y al entorno donde ellos se encontraban. Pero siempre trataban de usar palabras que fueran entendibles, ¿sí? Que no se distorsionaran, precisamente para evitar confusión, ¿sí? Punto número 2 dice, esto implica que el significado usual y ordinario de una palabra es el significado usual y ordinario. Ejemplo, río significa río, caballo significa caballo, etcétera, ¿sí? Punto número 3 dice, no significa que se debe interpretar literalmente cada palabra de la Biblia. Lo que también les decía al principio. A veces cuando ya aplicamos o cuando estudiamos hermenéutica, queremos o entendemos que toda la Biblia está llena de metáforas y que cuando la palabra de Dios habla de un caballo, realmente está hablando de otra cosa. Y no, a veces sí, pero por eso estamos estudiando hermenéutica, para saber cuándo el escritor está hablando acerca de otro tema y cuando literalmente está hablando de un caballo, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Qué pasa con las personas que no estudian hermenéutica? Ellos empiezan a desarrollar la Biblia y a querer entender que toda la Biblia les está hablando en metáforas y quieren interpretar la Biblia, quieren hacer o explicarla de una forma diferente, cuando realmente la Biblia les está hablando de algo específico. Por eso es importante que nosotros como alumnos de hermenéutica entendamos la importancia y sepamos cuándo vamos a aplicar las reglas de hermenéutica y cuándo tenemos que leer y tomar la palabra tal cual está escrita. Dice 3.1 dice, cada idioma y lengua tiene sus propios y comunes formas de expresión, que si se interpreta literalmente pierde el sentido usual y ordinario. Esta es una de las características sobresalientes del lenguaje bíblico, sea hebreo o griego. Tanto el hebreo como el griego tiene una serie de modismos y figuras retóricas, tales como parábolas, símiles, expresiones simbólicas, etc.
Estas terminaciones, parábolas, símiles y expresiones simbólicas, ustedes las van a entender o van a llevar esta clase cuando pasen a la licenciatura, cuando vean Hermenéutica 2. Ahí les voy a hablar de estos puntos. De hecho, ahorita tengo esta materia con licenciatura y estamos viendo justamente lo que son los símiles, las parábolas y las expresiones simbólicas de acuerdo al lenguaje bíblico hebreo, ¿sí? Pero por el momento solamente nos vamos a quedar con la regla básica o la regla número 1, ¿sí? No voy a entrar a detalle en esto porque sería pues brincarnos varias clases y varios niveles y vamos a entenderlo desde el principio, ¿sí? Dice, punto número 3, dice, debido al estilo de redacción típico del pueblo judío, se tiene que tener en cuenta el sentido figurado de la palabra. ¿Qué es el sentido figurado? Bueno, yo les había explicado, no sé si fue al principio de la clase, que existen dos formas de expresarnos. El sentido figurado, el sentido literal o real, y justamente es lo que vamos a ver ahorita. Si el sentido figurado nos hace mención cuando estamos hablando de algo o de alguien o de un objeto que hace figura a otra o que hace relación a otra. Sí, y viene aquí un ejemplo, dice Juan 6:35, dice, ¿cómo se debe tomar la palabra pan? Primeramente vamos a buscar Juan 6:35 para poder entender qué significa esto. Voy a tomar, si ustedes tienen Biblia, por favor búsquenlo. Yo lo voy a buscar aquí en mi celular. Juan 6:35. 6:35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Y aquí nos pregunta su manual, ¿cómo se debe tomar la palabra pan? ¿De forma literal o de forma simbólica? ¿Sí? Aquí Jesús está poniendo o se está poniendo como ejemplo de pan, ¿sí? Pero si lo tomamos de forma literal, que realmente es el pan, las personas tendrían que haberse comido a Jesús. Por eso aquí dice, yo soy el pan que da vida, al que confía en mí, nunca más volverá a tener hambre. Entonces, no puede ser literal, porque si fuera literal, pues realmente Jesús representaría un pan. Aquí está hablando de forma figurada. Justamente el versículo no lo dice, ¿verdad? Dice, el que confía en mí. La confianza es algo espiritual, es algo de fe. No está diciendo aquí el versículo, el que come de mí, ¿verdad? O el que me coma va a tener vida eterna. Voy a buscar, bueno, le estoy leyendo una versión diferente, voy a buscar la versión reina a ver qué nos dice. La versión Reina Valera dice, dijimos Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces aquí nuevamente está hablando de una forma simbólica, no literal. Y no podemos nosotros expresar o decir que este versículo es de forma literal, puesto que eh, sí es, sí es Jesús el pan de nuestra salvación o el medio de salvación, pero no está hablando de un pan literal, está hablando de una simbología, ¿verdad? Luego viene Génesis 6:12, ¿cómo se debe tomar la palabra carne y camino?
Vamos a buscar Génesis 6:12. Dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea, aquí nos pregunta, ¿cómo se deben tomar las palabras carne y camino? ¿De forma figurada o de forma literal? Aquí nos está hablando de forma literal, ¿verdad? Literal porque, bueno, cuando está hablando de carne se está refiriendo a la humanidad, ¿verdad? Dice, miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, todo lo que el hombre hacía era malo ante los ojos de Dios. Entonces, como leemos, hay palabras que son literales y palabras que son simbólicas. En este caso, el primer ejemplo, el pan, vemos que es simbólico, ¿verdad? Y el segundo ejemplo, cuando nos habla acerca de carne y de camino, vemos que es de forma literal, ¿verdad? Bueno, después tenemos Zacarías 1:69, que dice cómo se deben tomar las palabras cuerno y casa. Éxodo 12:3, perdón, cómo se debe tomar la palabra cordero. Juan 1:29. Bueno, esas se las voy a dejar de actividad, ¿sí? Para que ustedes las contesten. Ahí van a responder cómo es la palabra, si es figurada o si es literal, ¿sí? Vamos a continuar. Dice, punto número 4, estoy en la página 17. Dice, ¿cómo se pueden conocer el sentido literal o figurado de una palabra? Buena pregunta, ¿verdad? Dice, el mismo texto que puede aclarar el sentido de la palabra que se estudia. Los versículos que rodean al versículo estudiado, ¿sí? Es decir, cuando nosotros estamos leyendo un versículo en específico, como en este caso, Génesis, tenemos que ver algo que se llama contexto, es decir, la parte de arriba y la parte de abajo del versículo. Si el versículo me está hablando en este caso Génesis, si me está hablando de la maldad del hombre, si me está hablando de, vamos a ver el título de Génesis, se llama Noé construye un arca, en lo que acabamos de leer, y más arribita habla de la maldad del hombre. Entonces ahí realmente sabemos que está hablando de la maldad del hombre, puesto que tanto arriba de mi versículo como debajo de mi versículo me está haciendo referencia a la maldad humana. Por lo tanto, está hablando de forma literal. Por eso es importante que nosotros analicemos el contexto del versículo, ¿sí? Si está hablando de frutas, de un huerto, de un lugar, pues está hablando de eso, ¿verdad? Y no debemos tratar de intentar decir, es que no está hablando de frutas, está hablando de frutos del espíritu, o está hablando de mandamientos, o está hablando de... No, hay que leer los contextos para poder entender. Aquí viene un ejemplo en su manual. Dice Juan 7:38, dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El término ríos de agua viva es explicado en el siguiente versículo. 7:39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Si solamente leemos el 7:38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí las personas podrían entender este versículo de forma equivocada. Podrían decir, el que cree en Jesús va a empezar a desarrollar agua, ¿verdad? Y va a empezar a tener le va a empezar a salir agua. Pero no, el versículo anterior lo explica. Está hablando que es de una forma no literal, sino de una forma simbólica. ¿Por qué? Porque el verso 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir que creyesen en él. Por eso es muy importante cuando nosotros leamos un versículo y queramos entenderlo, si es literal
o si es simbólico, tenemos que leer su contraparte, ¿sí? Tenemos que leer la parte de arriba y la parte de abajo del versículo. Mateo 16:6 dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Es explicado en el verso 11 y 12, ¿sí? Vamos a leerlo para entenderlo. Mateo 16:6 dice. Mateo 16:6. Dice, dijo Jesús, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Si solamente leemos esto, pues aquí nos diría que no consumiéramos la levadura de los fariseos, ¿verdad? Y estaríamos entrando ahí en una cosa difícil de el no saber si fue literal o fue figurado. Pero más abajo, en el verso 11 y 12, nos lo explica. El verso 11 dice, ¿cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los seduceos. Entonces aquí está hablando de una forma simbólica, ¿verdad? No está hablando de forma literal de la levadura, sino de las enseñanzas que los fariseos y seduceos estaban diciendo. ¿Cómo pudimos entender este texto? Leyendo el contexto de este versículo, ¿sí? Primera de Corintios 3:1 dice, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños. Y es explicado el sentido de carnal y niños en los versículos 3 y 4. Vamos a buscar Primera de Corintios. Primera de Corintios 3:1. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, ¿sí? Y el verso el verso 3 y 4 nos da la explicación. Verso 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y diserciones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Aquí Pablo les está exhortando que aún tienen la carne, ¿verdad? Y que no puede hablarles de una forma espiritual. Volvemos a entender entonces que es importante leer los contextos de los versículos para entender de qué se está hablando o hacia qué está haciendo referencia. Dice, verso 4.2, dice, otro modo de determinar si el lenguaje es figurado es considerar el contexto general de la palabra, lo que decíamos ahorita. El lenguaje de un pasaje es literal cuando al querer interpretarlo de forma literal es imposible. Es decir, que si se quiere interpretar literalmente, la interpretación es absurda o sin sentido. Claro, para el estudiante de la palabra, ¿sí? Ejemplo, porque obviamente hay personas que pueden interpretarlo de forma literal y aunque no cuadre la enseñanza, ellos dicen sí, eso quiere decir y punto. Yo así lo entiendo, yo así creo que lo dice y con eso me quedo, ¿verdad? Pero vamos a ver, dice Juan 6:53, dice, si no coméis mi carne del Hijo del Hombre y bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Querer interpretar literalmente este versículo es un absurdo porque terminaría en canibalismo.
antibíblico, por lo tanto, su sentido es figurado, ¿sí? Eh, Querer interpretar este versículo de una forma literal nos habría estado hablando que teníamos que haber comido el cuerpo del Hijo de Dios, que en este caso fue Jesucristo, y beber su sangre de manera literal. Pero sabemos que Jesús estaba refiriendo a una forma figurada o simbólica. Lo que nosotros hacemos cuando tomamos la Santa Cena es figurar el cuerpo de Cristo, y es de forma figurada y simbólica, ¿verdad? Cuando tomamos la copita de jugo, de vino, como se acostumbra en su congregación, estamos recordando y estamos haciendo una simbología de la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero no porque sea la sangre literal, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con los versículos que leemos. Dice 1 de Timoteo 1:13, habiendo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Este pasaje es interpretado de forma literal. No soporta otra interpretación que sea la literal. Aquí estamos hablando de una persona que blasfemó, lo dice la palabra de Dios, que fue perseguidor e injuriador, ¿sí? No está hablando de una forma simbólica, sino que realmente Pablo fue todo esto, ¿verdad? Pablo persiguió la iglesia, Pablo no quería creer en Dios. No está hablando de una forma simbólica, sino de una forma literal, ¿sí? Entonces, ahí entendemos que hay textos literales y textos simbólicos. Cantares 1:9 dice, a yegua de los carros del faraón te he comparado, amiga mía. Este versículo debe ser interpretado como lenguaje figurado. Pues sí, imagínate que a una mujer le dices yegua, ¿no? Que tú comparas a una mujer con una yegua. Hasta se puede molestar, ¿no? Incluso. Pero lo que está diciendo el escritor es la simbología, ¿sí? En este caso, está comparando una mujer con la perfección, con lo grandioso, con lo imponente que es una yegua. Pero nunca está faltándole el respeto a la mujer, sino al contrario, está dándole atributos de su cuerpo, de lo bella que es, de la magnitud de lo que es. Entonces, aquí se puede interpretar como forma o lenguaje figurado. Dice, es importante señalar que toda la palabra bíblica solo puede tener una, una sola y única interpretación. Es decir, no se puede asignar a una palabra más de un sentido o significado. No se le debe asignar dos sentidos. La palabra es figurada o es literal, ¿sí? Vuelvo a poner el ejemplo de la yegua. Está hablando de una forma simbólica o del lenguaje figurado de una mujer. No puede estar hablando de una mujer y de una yegua al mismo tiempo, ¿sí? Sino que cada texto que leemos tiene un contexto, o está diseñada o perteneciente a algo. Y nosotros como estudiantes de hermenéutica y como futuros teólogos debemos saber sobre qué se está refiriendo la palabra. Punto número 5, estoy en la página 18. Dice, sin embargo, una misma palabra puede tener más de una aplicación particular para una situación específica. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque hay palabras que tienen, sobre todo las parábolas, ¿sí? Que tienen muchos similes, o es decir, está hablando, por ejemplo, cuando está hablando, sois la sal de la tierra, ahí está hablando de la sal, pero también está hablando del contexto de la sal, ¿sí? Sí está hablando de forma literal de la sal, pero también está hablando de la forma simbólica al compararnos Jesús con la sal, porque la palabra de Dios dice que los hijos de Dios somos la sal del mundo, ¿sí? Y que no podemos perder ese sabor. Cuando está hablando Jesús de esto, nos está está utilizando esta palabra sal de dos formas. Forma literal y forma simbólica. Literal, ¿por qué? Para entender esta palabra tenemos que encontrar que la palabra
qué significa la palabra sal, cómo se obtiene la sal, cómo pierde la sal su sabor y qué hacen con la sal cuando ya no sirve. Cuando entendamos el contexto de la palabra sal, vamos a entender por qué Jesús nos comparó con sal, al igual que con luz, y cómo él mismo se comparó con pan. Está hablando de un pan de alimento, pero también de un pan de alimento espiritual y no solamente físico, ¿sí? Entonces, mucho ojo, las palabras sí pueden tener más de alguna aplicación, no significado. La sal es sal, pero puede entenderse o puede aplicarse de dos maneras. El pan es pan, o es simbólico o es literal, pero sí puede tener una o más aplicaciones para la vida del que está leyendo. Espero hasta aquí no confundirlos. Vuelvo a repetir. Las palabras, lo que decía arriba, solamente tienen un significado, un sentido. Cuando la Biblia habla de pan, está hablando de pan. De sal, está hablando de sal. De luz, luz, puerta, camino, vid. Cuando está hablando, pero puede tener más de una aplicación. Es decir, está hablando de un pan, ya sea literal o un pan simbólico que es espiritual, pero la aplicación puede ser diversa. Es decir, puede estar hablando de un pan de comida física o de un pan de comida espiritual, ¿sí? La sal, puede estar hablando de sal física para la comida o de una manifestación en los hijos de Dios, que es la sal y que somos comparados con ella, ¿sí? Punto número 2 dice, ejemplo, la palabra carne puede tener varios significados, significado que es determinado por el contexto inmediato de la enseñanza general de la palabra. De allí que no se puede asignar a un texto específico todos los significados que pueden encontrarse en los otros versículos. No se puede explicar todos los sentidos encontrados en los siguientes pasajes a un solo pasaje, tal como Juan 6:53. Vamos a leer Juan 6:53. Juan 6:53. También ustedes búsquenlo para que tengan ese, si traen su Biblia. Dice, Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en vosotros. Entonces es necesario leer el contexto de este pasaje para poder entenderlo. Vamos a leerlo. El contexto sería Juan 6:52. Dice, entonces los judíos contendrían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí, permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió de los cielos, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñándoles en Capernaum. Aquí Jesús les está explicando en el verso 57, dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, no, perdón, desde el... A ver, ¿dónde lo leímos? Bueno, aquí dice que envió del cielo, ¿verdad?
haciendo referencia al maná. Aquí está, perdón. Verso 58. Dice, este es el pan que descendió del cielo. Aquí ya nos está hablando no de una forma literal, que se lo comieran, porque también está haciendo referencia a que descendió del cielo. El pan que descendió del cielo, ¿sí? Y hace referencia ahí al maná, que cayó del cielo de forma física, pero ahora el maná que estaba cayendo era para vida eterna y era Cristo, pero no para que se lo comieran de forma literal o de forma canibalisma, sino para que lo aceptaran en su corazón y creyeran en él. Entonces vamos a leer estos versículos que vienen a continuación y van a explicar ahí por qué no se pueden entender solitos. Yo ahorita les puse el ejemplo de Juan 6:53. Les leí todo el contexto para que lo pudieran entender, pero si solamente yo ahí les coloqué un ejemplo para que ustedes pudieran observar esta forma, ¿verdad? Y pudieran entender de lo que les estoy hablando. No se puede explicar este solo versículo, es necesario utilizar o leer todo el contexto para poder definir de lo que estoy hablando o plasmándoles, ¿verdad? Bueno, entonces también van a hacer esta actividad, van a poner ahí por qué no se pueden leer o entender estos versículos. Sí, vamos a continuar, dice. Punto número 6 dice, ¿cómo se puede encontrar el significado de una palabra específica? Por medio de las ayudas externas, como el consultar el diccionario castellano, el diccionario bíblico o un comentario. Por medio de estas ayudas se puede lograr un acercamiento adecuado a los sentidos y significado de la palabra. Sin embargo, no es del todo satisfactorio porque deja de lado el sentido de descubrimiento personal. Primeramente es importante que uno lea el versículo y leas el contexto. Leas el versículo que está arriba o el capítulo que está arriba y también leas el versículo que está debajo o el capítulo siguiente para que entiendas de qué se está hablando. Si definitivamente se te complica, toma un diccionario bíblico o una concordancia o una referencia bíblica y ahora sí lee el versículo ahí para que entiendas de qué está hablando el versículo. Dice 6.2, dice, considera cómo usa el autor la palabra que estudia. Es importante señalar que dos autores pueden usar una misma palabra con dos sentidos diferentes. Ejemplo, el término inmundo tiene un sentido especial en Levíticos 11:26 y otro sentido en Marcos 5:8. En este caso, el sentido es determinado por el contexto inmediato en el cual se escribió la palabra en cuestión. Dice, el término carne tiene un sentido para Ezequiel 36:26 y otro sentido para Pablo en Efesios 2:3. Cada autor le dio un significado diferente. Tendremos que leer el versículo y el contexto mediático e inmediato para entenderlo. Es decir, un versículo arriba, un versículo abajo. Considerando los sinónimos que se usan en el contexto de la palabra que se está estudiando, ejemplo, Proverbios 21:24 dice, el término encarnecedor se entendió por los términos soberbio y encarnecedor. Lo terrenal de Colosenses 3:5 es explicado por una serie de adjetivos que explican lo que es terrenal. Vamos a ver primero el primer ejemplo, que es Proverbios 21:24, para poder entenderlo. Proverbios 21:24. Dice, encarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su
presunción. Entonces, dice aquí, el término encarnecedor es entendido por los términos soberbio, ¿sí? Aquí nos está hablando, encarnecedor es el nombre del soberbio, está hablando de una forma simbólica o una similitud. Está haciendo el autor que una persona soberbia es una persona encarnecedora. Si no entiendes qué es encarnecedor, vas al diccionario y te fijas en la definición de qué es encarnecedor para que ahora sí cambies y pongas esa respuesta y vuelvas a leer el versículo. Encarnecedor es cuando una persona tiene un cuerpo carnal, es decir, un cuerpo de pecado. Entonces, si cambiamos lo que acabamos de leer, dice, el que tiene un cuerpo de pecado es el nombre de soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Aquí nos está hablando de definiciones o características de un hombre carnal, ¿verdad? Entonces, ya cuando analizamos o descubrimos la palabra, podemos entender un poquito más de qué se está hablando, ¿sí? Vamos ahora a ver lo terrenal de Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Si solamente leemos eso, hacer morir lo terrenal, pues todo lo de la tierra, ¿verdad? Pero nos dice también qué es esto. Dice fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos y avaricia, que es idolatría, ¿sí? Aquí nos está hablando, si leemos el verso 6, dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otros tiempos cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, ¿a qué se refiere con lo terrenal? No con las cosas terrenales que tenemos, ¿sí? Sino con las cosas carnales. Entonces, cuando está hablando de terrenal, está hablando de cosas carnales, ¿verdad? Y les está dando un adjetivo explicando qué es lo terrenal. Punto número 7 dice, una advertencia importante. Este principio ayuda a no especializar las palabras de un texto espiritualizar. Espiritualizar es querer dar un significado figurativo a una palabra que por naturaleza debe ser tomada en sentido normal o literal. Es común tratar de dar un sentido espiritual a ciertas palabras de un texto. Sin embargo, esto debe estar siempre limitado y debe, por exigencia a la verdad, ser explicado a quienes participan de una enseñanza específica. ¿Sí? Es decir, en las cosas espirituales hay muchos ejemplos o muchos simbolismos. Vamos a ver un ejemplo. Dice, el término aceite de Santiago 5:14 significa lo que dice que el enfermo debe ser ungido con aceite literal, pero se le puede dar un sentido espiritual a la misma palabra, ¿sí? Aquí en este versículo vamos a leer Santiago 5:14. Santiago 5:14. Dice la palabra de Dios, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. Aquí está hablando el aceite está dando el aceite dos formas. Sí se debe o sí se usaba en el tiempo de Israel que se ungiera a los enfermos, es decir, que les derramaran el aceite, pero también está hablando del aceite espiritual, es decir, de la unción,
que oraran por la persona, que le derramaran y que le impusieran la mano a la persona. Entonces aquí el aceite tiene dos enseñanzas o dos formas de expresión, lo que decíamos arriba, que una palabra debe ser literal o simbólica, pero sí puede tener doble uso. Aquí está otro ejemplo de doble uso. Sí está hablando de aceite físico, pero también está hablando de aceite espiritual, ¿sí? Dice la unción sanadora de Dios, la acción del Espíritu Santo, etc. El término vino de Efesios 5:18 significa vino literal, aquel que era de uso común en los tiempos bíblicos, que era una mezcla de una parte de vino por 3 a 4 de agua. Sin embargo, se ha dado más de un sentido a este término, por ser ejemplo a todo aquello que esclaviza al hombre o que lo hace perder la ecuanimidad. Perdón. Entonces, aquí está hablándonos de vino literal, pero podríamos creer que es vino del que usamos hoy en día, o vino con alcohol. Pero aquí entendemos y aquí nos explica que está hablando de un vino que relativamente pues no embriaga, ¿verdad? Está hablando de un vino que no tiene alcohol. Aquí nos dice que es una mezcla de una parte de vino por 3 o 4 de agua. Entonces, aquí tenemos que leer y entender un poquito más el contexto. Dice, bueno, vamos a leerlo para que no quede duda de este versículo. Al cabo todavía tenemos tiempo. Dice Efesios 5:18. Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sí? Aquí nos está hablando que está hablando acerca del vino de dos formas. No está hablando, el vino es símbolo del Espíritu Santo, pero aquí podríamos decir que el vino simboliza al Espíritu Santo y hay que tomar y tomar para que el Espíritu Santo venga, pero no. Está hablando del Espíritu Santo o del vino de forma espiritual, no de forma literal. Y nos dice aquí el autor que es más conveniente recibir la llenura del Espíritu Santo de forma espiritual que versus embriagarnos con vino y con alcohol, ¿verdad? Entonces así ya entendemos un poco más acerca de este contexto. Dice, esto se puede dar con el sentido de los nombres bíblicos. Un principio importante es que los nombres bíblicos no solo se usan para distinguir una persona de otra, sino que a la vez señala características personales e individuales de la persona que lleva nombre. Ejemplos: David, amado; Jacob, suplantador; Jesús, salvador; y Pablo, pequeño. Cuando leemos acerca de un personaje, también es importante entender cuál era el significado. Recordemos que en la Biblia todos los nombres de las personas, desde el nombre, ya cuando vamos a leer un libro o acerca de un personaje, debemos descifrar qué significa su nombre, porque ahí vamos a entender un poquito más lo que vivió y lo que le tocó vivir. En el nombre también vienen escondidas muchos tesoros que son escondidos hasta cierto punto. Y para entender un poco mejor, cuando tú leas un libro, siempre lee el significado del libro, el significado del autor, quién lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió y cuál era el contexto político, histórico, geográfico. Y con esto vas a entender un poco más de lo que está hablando el autor, ¿sí? Pues hasta aquí vamos a dejar nuestra clase de hoy. Aún tenemos tiempo. Les quedan alrededor de 30 minutos. Vamos a hacer la actividad de clase. ¿Cuál es la actividad de clase? Bueno, recordemos en la página 18 tenemos una serie de citas. Y vas a anotar en la línea por qué no se pueden explicar la pura cita, ¿sí? Vas a buscar primera de Corintios 15:39 y por qué. Te voy a ayudar con la primera. Vamos a ver.
para hacer esta actividad. Dice Primera de Corintios, aquí está, 15:39. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. ¿De qué está hablando este versículo? ¿Por qué no podemos entenderlo a simple lectura? Hay que entenderlo. Tú vas a poner ahí la línea, ¿por qué no lo puedes entender? ¿Sí? Obviamente, abajito ya viene la explicación, pero lo que quiero que entiendas es por qué no se pueden entender a veces los versículos por sí mismos. Ahí vas a notar por qué no lo puedes entender. ¿Qué otra actividad venía? Más arribita en la página 16 vas a notar, te hace una pregunta, hay que leer un versículo. El primero dice Juan 6:35, ¿cómo se debe tomar la palabra pan? ¿De forma literal o de forma simbólica? Y luego viene Génesis 6:12, ¿cómo se debe tomar las palabras carne y camino? ¿De forma literal o de forma simbólica? Y así con cada una de las actividades de los versículos, perdón, de la página 16. Y estas son pues la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana con la regla número 2, en la cual vamos a ver, todavía seguimos viendo acerca de las palabras, sí, de las frases que tienen, la importancia que tienen las palabras. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta clase. Que tengan un excelente fin de semana. Estamos en contacto. Recuerden que tienen mi WhatsApp para cualquier duda o comentario. Les mando un abrazo y bendiciones.